Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Este dictamen se funda en el resentimiento, el rencor y la ignorancia. Se motiva en la revancha del mediocre. Se piensa que por una mayoría temporal se está por encima de la Constitución. Hay que dejarlo claro, las mayorías legislativas no están por encima de la Constitución, porque el pueblo ha decidido que no hay en este Pleno una mayoría que por sí misma pueda modificar nuestra norma suprema. Si se han concedido medidas cautelares para suspender de forma general leyes o decretos, no es por la decisión de un juez en lo individual, sino por la ignorancia y el revanchismo, por la incapacidad de construir leyes o decretos conforme a la Constitución. Decenas de reformas y decretos que han surgido por consenso en este Pleno con la venia de la colegisladora, la gran mayoría de ellos no han sido objeto de amparos o acciones de inconstitucionalidad, solo aquellos que violentan nuestra Constitución, por lo que se ha recurrido a la protección de la justicia y cuando se ha tenido razón conforme a la ley, se han concedido las suspensiones. Hay que aprender a legislar conforme a derecho y reconocer que ningún poder, es decir, el Ejecutivo o el Legislativo, están por encima de la Constitución y que los jueces siempre proceden a derecho, no en favor de ideologías y consignas. Se dice aquí que la suspensión de efectos generales declara la inconstitucionalidad de una ley y el juez declara la inconstitucionalidad, de una ley y que el juez se posiciona por encima de este Pleno. La suspensión protege al ciudadano, a la empresa o incluso a la propia autoridad de efectos que sería mucho más difícil restituir. Esta medida cautelar no es una sentencia constitucional, es solo una protección temporal preventiva. Si acaso la reforma se declara constitucionalmente válida, entonces la suspensión terminará y los efectos en la realidad que propone el decreto iniciarán su curso. Pero lo que el resentimiento y el revanchismo no les permite distinguir es que esta propuesta no debe de proceder. Esta es la razón por la cual esta reforma es absolutamente inútil. Con ignorancia o rencor están dejando desprotegidos a millones de personas, no de empresas transnacionales. Y es que justamente estoy aquí para representar y defender algún sector de la población que ustedes están dejando de protegido, y justamente son las personas con discapacidad. Y les voy a poner un ejemplo. La Ley General de Educación, que fue publicada en este sexenio, suspendida de forma general por vía de amparos por personas con discapacidad, que argumentaron que no había cumplido con su derecho a la participación efectiva. Pero además omitía el derecho a recibir una educación inclusiva, accesible y progresiva. De otra forma, las personas que promovieron el amparo tendrían una suspensión individual, pero se aplicaría esta mala reforma en 20 millones de personas, con efectos desiguales. Algunas personas no recibirían entonces una educación excluyente al estar protegidos, pero las demás personas con discapacidad sí tendrían que asistir a la escuela sin la protección de sus derechos. Y entonces, ustedes esperan que 20 millones de personas con discapacidad promuevan un amparo y más allá del imposible número de trámites, muchos de ellos no tendrán recursos para poder pagar un abogado. Ustedes creen que van a quitarle privilegios, en realidad son derechos a las grandes empresas, pero la realidad a quienes afecta esta reforma es a los más pobres, a los más vulnerables, como son las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad me han permitido representarlas y hasta el fin de mi encargo de diputada federal voy a combatir este decreto en los tribunales, en cada declaración y con todo mi esfuerzo. Yo no defiendo más que el derecho progresivo. Voy a combatir esta reforma porque violenta los derechos de las personas con discapacidad, porque así lo prometí cuando protesté el cargo. Y a ustedes, los que votaron a favor en lo general y los que van a votar
a favor. En lo particular, espero que algún día, no muy lejano, el pueblo se los demande. Muchísimas gracias.